Numancia es todo un símbolo de una resistencia militar, épica, extrema. Numancia fue construida por los arébacos, un pueblo de la Celtiberia. La fama de Numancia ha eclipsado el conocimiento de esta cultura, la de los celtíberos. ¿Quiénes fueron? Vamos a conocer su cultura, una de las etapas más fascinantes de toda nuestra historia. Arqueomanía. Lo celtíbero queda subliminado en la tragedia de Numancia. Aunque a lo largo de la historia han existido multitud de fortalezas asoladas tras una feroz resistencia, pocas de entre ellas quedaron grabadas, como Numancia, en el recuerdo imborrable de la humanidad. Numancia decidió enfrentarse a la Gran Roma en una guerra que no podía ganar. Resistencia irracional para unos, suicidio colectivo para otros, muestra suprema de valor y orgullo para todos, lo numantino se asocia desde entonces a la resistencia feroz, más allá de todo límite humano. Numancia como historia, Troya como epopeya, se convertirían en símbolos universales. Numancia fue el episodio bélico más citado en la antigüedad y pasó a la historia con la fuerza de un mito. El eco desgarrado del dolor y la furia de los numantinos reverbera aún en sus ruinas. Por eso queremos conocer la realidad de lo que aconteció en aquellos días aciagos. La arqueología tiene la palabra. La guerra numantina es un mito colectivo, no es un mito individual, y ese es uno de los grandes valores, quizá la razón más importante de la supervivencia del mito numantino, ¿no? El que es un grupo anónimo pero colectivo. Como otros tantos yacimientos arqueológicos, Numancia es paisaje. Se encuentra enclavada en una loma que ya estuvo habitada desde inicios del bronce. Este cerro se llama el Cerro de la Muela y domina el Valle del Duero, ahora cubierto por el Dorado otoñal. La privilegiada posición de Numancia favoreció su temprana ocupación humana. Su fácil defensa, el agua abundante, la tierra fértil, los pastos ricos y, sobre todo, ser cabecera de una importante ruta de paso hacia el interior, convirtieron a Numancia en un hito de altísimo valor estratégico, tanto para los que necesitaban defender su territorio como para los que aspiraban a conquistarlo. María, nos interesa muchísimo conocer lo que entendemos que es una de las culturas o de los pueblos más desconocidos de nuestra historia, el mundo celtíbero. Vamos a ver si lo vamos a ubicar en la historia, el tiempo y la geografía. ¿Quiénes fueron los celtíberos? Los celtíberos es una cultura constituida en un proceso muy largo de unos 800-900 años, que habitaron en la provincia de Soria, en norte de Guadalajara, parte de Zaragoza, Teruel y quizá el sur de La Rioja. Estaba constituida, en principio, así lo asumimos los historiadores, por 5 tribus o etnias: pelendones, arébacos, velos, titos y lusones, aunque esto se lo debemos a las fuentes clásicas ya tardías. Esto quiere decir que esto es lo que sabemos que ocurre en el siglo II, no tanto que ocurría en los siglos antes. La cultura celtibérica tiene esa base de, diríamos, celtas con muchas comillas, para entenderlas, pero en fin, habría que hacer muchas matizaciones, pero están recibiendo tecnología, influencias, costumbres, religiones del ámbito mediterráneo. Ese proceso de avance de la influencia mediterránea, que se constata muy bien desde la costa, la cultura ibérica, está llegando al ámbito celtibérico cuando Roma llega también, ¿no? Entonces esa mezcla de elementos también puede dar lugar a que se considere a unos pueblos que no son racialmente mezclados, pero que sí culturalmente tienen aspectos vinculados a los pueblos celtas, a los pueblos de Centro Europa fundamentalmente, y otros que les emparentan con la cultura ibérica, como puede ser la cerámica, la tecnología de agrícola, ¿no? Al finalizar la Segunda Guerra Púnica, en las postrimerías del siglo III a.C., Roma se ha convertido en el gendarme del Mediterráneo. La península ibérica y todas sus formidables riquezas son un objetivo para los hombres poderosos de la curia. El control del oro del noroeste y su paso hacia la costa mediterránea es una necesidad para la nueva potencia dominadora que requiere grandes cantidades de materias primas para su expansión militar y consolidación. Durante las guerras púnicas, Roma ha pactado con numerosos pueblos y confederaciones peninsulares. Su trato con los líderes indígenas es habitual. Entre otras cosas, Roma busca hombres que luchen bajo su mando.
Hay una clase hegemónica muy potente que se queda con los excedentes, que es muy rica, que es muy poderosa políticamente y que es la que pacta normalmente con las fuerzas externas. Me figuro la angustia que experimentarían los numantinos cuando desde la altura de sus murallas observaban las líneas defensivas de fosos y empalizadas con los que los romanos lo aislaron por completo. Hoy esos campamentos romanos son arqueología y su descubridor fue Schulten. Adolf Schulten vino aquí en 1905 y en principio lo que había planteado y lo que pensaba todo el mundo es que se iba a dedicar, porque así lo había manifestado, iba a dedicarse a los campamentos del cerco de Escipión en torno a Numancia. Pero en 1905 cuando llegó, lo sorprendente es que empezó a excavar en la ciudad. Por tanto, excavó en la ciudad y tuvo, en esa excavación tuvo problemas con el entorno soriano, con la sociedad soriana, entre otras cosas porque se planteó la excavación como, yo diría, una excavación colonial, y totalmente colonialista en el sentido de que todos los materiales, que en principio además dijo que se iban a quedar aquí en España, bueno, pues prácticamente después de decir eso al día siguiente salían para Alemania. Él excava en 1905 en Numancia. Hay, dentro de esta exaltación numantina de los principios del siglo XX, se constituye inmediatamente una comisión española de excavaciones que excava en Numancia y él excava en los campamentos romanos. Él es el que descubre realmente los campamentos romanos y que descubre gran parte de los lienzos, de los fosos, etc. Es verdad que ahora se está revisando todo lo que él hizo, pero tanto el registro arqueológico, la planimetría que él hizo, como todos sus escritos anotando la secuencia estratigráfica, etc., es absolutamente extraordinario su trabajo. Conocemos a los numantinos y a los celtíberos en general como unos pueblos guerreros, muy fieros, pero ¿cómo vivían su vida ordinaria? ¿En qué trabajaban? ¿En qué basaban su economía? Los cabecillas o príncipes locales, las élites indígenas, tenían sus propios intereses, lo que orientaba el Estado hacia la guerra o la paz en cada territorio. El caso de Numancia no fue una excepción. Hay una fuerte estratificación social, que hay una casta dirigente en el que los varones se representan normalmente como guerreros y resaltan su carácter de guerrero y de cazador vinculado al mundo del caballo, son unos héroes ecuestres, es una aristocracia ecuestre, no tan lejana de la de Roma, de los caballeros romanos, no es tan lejano, y que luego hay una serie de elementos que están vinculados dedicados a la producción, que son normalmente invisibles. Y hay una parte de la población muy importante, que es la de las mujeres, que prácticamente no existe. Si en el ámbito ibérico existe poco, pero están las damas, las sacerdotisas y alguna representación, en el mundo celtibérico apenas hay representaciones de mujeres. O sea que el papel que tenía que desempeñar era realmente invisible, muy importante, pero seguramente invisible, ¿no? Y los oficios y los agricultores y los ganaderos, que sería el grueso de la población, el 90% de la población, tampoco aparece. O sea, ¿qué pasa? Que estamos viendo nosotros la representación de una sociedad filtrada por las clases dominantes, por la clase hegemónica que se muestra con su riqueza, con sus joyas, con sus representaciones en las cerámicas como guerreros, con sus representaciones en la escultura, ¿no? Aunque sea en el caso celtibérico en la pequeña escultura. Estamos recibiendo solamente la información de una parte de la sociedad. La otra parte de la sociedad es una sociedad invisible a los ojos de los historiadores. Lo vemos a través de las excavaciones, donde la mayor parte de las viviendas que excavamos son viviendas de agricultores o de ganaderos, o de agricultores, ganaderos, ceramistas y forjadores, porque a veces hacen todo tipo de actividades en el mismo espacio, ¿no? El modo de vida de los numantinos no difería en mucho de los de cualquier poblado o ciudad pequeña de la Edad del Hierro. Agricultores, ganaderos sobre todo, y guerreros algunos, agrupados en una especie de orden ecuestre, dibujaban una sociedad no exenta de complejidades y de un alto grado de sofisticación. Había variantes lógicas dependiendo del lugar donde estuviera situada la ciudad o el poblado. En la llanada del Duero, en la provincia de Soria, lógicamente la agricultura tenía un peso más importante que en toda la zona norte y que en la zona sur más montañosa. La ganadería, por los estudios que se han hecho, eran, por ejemplo, rebaños de ovejas y cabras en una proporción similar a la que han compuesto los rebaños hasta hace muy poco, y el caballo tenía mucha importancia, pero no todo el mundo tenía probablemente acceso a la cría y el mantenimiento del caballo. Los romanos, en sus crónicas, dibujaron a los celtíberos como un pueblo primitivo sumergido en las tinieblas de la barbarie. La arqueología desmiente esa visión interesada.
mostrándonos el gran desarrollo que adquirieron, por ejemplo, en los trabajos metalúrgicos y en los cerámicos. ¿Es un pueblo artesano? O sea, ¿podían comerciar con artesanía o era de consumo local? Bueno, en el comienzo de la Edad del Hierro, las producciones eran muy locales. Por ejemplo, la alfarería, que probablemente en su mayor parte la hicieran mujeres. El bronce podrían adquirir los objetos, claro, a otros talleres especializados o que tuvieran acceso al cobre y al estaño. Y el metal debía ser de la zona de Soria porque la calidad ya la cantaron después los escritores latinos y es muy probable que se nutriera del hierro y de los afloramientos minerales de la provincia. Si yo te dijera cuáles son los elementos más característicos, los símbolos materiales en hierro más característicos de la cultura celtíbera, ¿cuál me dirías? Pues las armas, sin ninguna duda. Las armas, las espadas, sobre todo el puñal de antenas o el de frontón, en distintos momentos, pero son muy característicos. Son armas, bueno, pueden ser puñales o espadas, aunque tienen la misma forma, y bueno, además están hechas a medida para la persona que la usa. Esto lo hemos podido comprobar viendo que los pomos, evidentemente, cada uno tiene un tamaño. Es decir, hablamos de una producción hecha ex professo por encargo para personas determinadas. Con el asedio de Numancia, los romanos quisieron lanzar un mensaje a los celtíberos: Roma es invencible. Y es que desde siempre la guerra psicológica ha sido tan importante como las batallas. Y en Numancia los romanos utilizaron otro ardid de guerra psicológica, como es el uso de los elefantes, considerados por los atemorizados celtíberos como auténticas torres andantes. La guerra celtibérica de mediados de la década del siglo II a.C. terminó en un tratado de paz gravoso para los celtíberos. Nobilior cae ante las puertas de Numancia cuando sus elefantes se descontrolaron, infundiendo el pavor en sus propias filas. Los celtíberos aprovecharon el momento y el mal tiempo los remató. Roma envía a Marcelo, que consigue un tratado de paz. Le acompañaba Escipión Emiliano. Bueno, las guerras celtibéricas habían empezado, como es sabido, en el 153 y Numancia ya había entrado en ese escenario bélico y Roma ya tuvo enfrentamiento con los numantinos. Es cierto que por muchas razones de política interna romana, yo creo que Roma realmente, cuando se toma ya el empeño y toma la decisión de hay que acabar con Numancia, es ya en el 134 cuando se lo encarga Escipión. Pero hubo muchas batallas que perdieron los romanos frente a los numantinos en esas guerras celtibéricas. Con lo cual, el mito de Numancia es un mito que crea Roma, que lo crea el enemigo. En parte también hay que ser honrados por el valor, obviamente, de los numantinos, pero también porque cuanto más valeroso es el enemigo, mejor se justifican las propias derrotas, ¿no? Es un mito que crea el enemigo. Claro, cuando Escipión les vence, ocurre lo mismo. Escipión necesita un enemigo imbatible para, evidentemente, rodearse de la gloria que había obtenido en Cartago. Pero también es cierto que los romanos admiran ese valor numantino de llegar ante la muerte, hasta la muerte, antes que perder su libertad o pasar a vivir en unas circunstancias penosas. En 134, el Senado de Roma envía a Escipión Emiliano a Hispania. Lo acompañan solo 4.000 hombres. Escipión se propone reclutar y entrenar un gran ejército para derrotar a los numantinos y los demás celtíberos. No quiere que le ocurra como con el primer intento y somete al ejército a un duro entrenamiento y a una dieta estricta. Esta vez no pueden fallar ante los orgullosos celtíberos. Desterró a los mercaderes, las prostitutas, los adivinos y los criados. Vendió carros y equipajes. Conservó lo estrictamente necesario para el combate. Nada más. Se dirigió al territorio cercano a Numancia y derrotó a los demás pueblos, como los vaceos, a los que los numantinos compraban víveres. Segó los campos, cogió lo que era útil para alimentar a su ejército y quemó el resto. Escipión tenía un plan claro y los medios para llevarlo a cabo. Tras reunir más de 50.000 hombres frente a los escasos 25.000 numantinos, luego de haber entrenado a fondo al ejército y diseñado su plan de estrangulamiento, procedió a la construcción del cerco sobre Numancia. Nunca antes en la historia se había cercado una ciudad para que sus habitantes perdieran todo contacto con el mundo exterior. La idea de Escipión era matar a los numantinos de hambre, sed y desesperación. Colocó empalizadas, fosos y terraplenes para proteger a sus soldados. Edificó un muro de 9 kilómetros con torres situadas a 30 metros una de otra.
Al principio, tuvo 2 campamentos que aumentó hasta 7. Los campamentos fueron construidos con piedra, como se vería después en época imperial. Destinó la mitad de su ejército a vigilar el muro. Reservó 20.000 hombres para las salidas que fueran necesarias y reservó a 10.000 en la retaguardia. Las torres contaban con artillería. Las ballestas y otras máquinas ayudaban a los arqueros y honderos. Habilitó un sistema de señales para advertir de cualquier peligro. Escipión convirtió Numancia en una gran cárcel de la que resultaba imposible salir. Pese a que su fuerza militar era superior, muy superior a la de los numantinos, evitó cualquier refriega o batalla a campo abierto. También cortó el paso por el Duero. La idea era firme y había que cumplirla: reducir a Numancia por hambre. Tras meses de duro asedio, las enfermedades y el hambre diezmaron a los numantinos. Qué amargo tuvo que ser para ese pueblo indómito reconocer el sabor amargo de la derrota ante la odiada Roma. Y qué trágico además ese instante en el que muchos de ellos deciden quitarse la vida antes que entregarse al enemigo. Ellos no lo sabían, pero su muerte daría nacimiento al mito eterno de Numancia. Numancia agonizó esperando con seguridad el levantamiento de algún tipo de confederación celtibérica que le ayudara, y no recibieron ayuda, ni de Tiermes, ni de Uxama, ni de ninguna otra ciudad. Numancia tenía un territorio afín, al menos culturalmente afín. En Castilfrío de la Sierra, en pleno alto llano numantino, se excavó un castro con características que nos pueden ayudar a comprender el mundo en el que se desarrollaron las guerras celtibéricas. Algún tipo de control tuvo que tener, pero bueno, digamos que todos estas, no tanto la cultura castreña, que es unos siglos anterior, sino los castros posteriores, los castillos y las pequeñas ciudades que hay en este punto, pues tuvieron su papel. Ya lo creo que como mínimo, como retaguardia indígena, a la que Escipión, pues bueno, de una u otra manera controlaba. Y entre las posibles ciudades aliadas de las que esperar la ayuda desesperada que nunca llegó, se encontraba la cercana ciudad celtibérica de Tiermes. Tiermes, además de un espectacular yacimiento arqueológico, es un enclave singular y hermoso. Su contemplación es la de un paraíso perdido, la de un rincón secreto olvidado en vida, recordado en una mañana clara de invierno. La roca madre, excavada durante generaciones, parece aprender la voz de los cronistas romanos que, como Tácito, cantaron su valor. Esta entrada rupestre a la ciudad celtíbera de Tiermes no puede ser más hermosa. Se encuentra excavada en la misma roca, ¿no? Y la verdad que emociona, porque hasta su propio nombre, Puerta del Sol, se encuentra cargado de un fuerte simbolismo. Y al entrar lo primero que aprecio es este curioso graderío, pero más allá de la arquitectura, el mundo celtibérico buscó su simbolismo espiritual, religioso, en aquellas religiones antiguas, anterior a la llegada de los romanos, que vinculaban todo lo espiritual a la naturaleza. No es casualidad que debajo de estas gradas de piedra se encontrara un manantial, una cueva con un manantial de agua, una surgencia, ni que el mundo celtíbero adorara y santificara los bosques. Así, cuando vemos estos chopos, estos álamos, cubiertos con ese manto dorado otoñal, y sobre todo cuando escuchamos sus hojas mecidas al viento, podemos pensar que se tratan en verdad de un antiquísimo salmo celtibérico. ¿Esperaron los numantinos la ayuda de Tiermes? Toda la comarca celtibérica fue atemorizada por Escipión, es decir, que debieron tener noticia del gran número de soldados romanos que se acercaban y de las expediciones de castigo que sin duda hizo Escipión. La ciudad que podemos ver hoy en día, esta Petra soriana, debe mucho a Roma. El acueducto ya romano de Tiermes es sencillamente espectacular. Trae el agua desde kilómetros de distancia y para ello tiene que excavar la roca durante largos tramos. Y es que Roma, más allá de las legiones y las leyes, es también ingeniería. Y si esa ingeniería nos asombra hoy en día, tenemos que tratar de comprender qué asombro no causaría en nuestros antepasados celtíberos de 2000 años atrás. La vida y la muerte parecen encarnarse en los buitres que surcan estos cielos. El ritual funerario celtíbero merece nuestra atención. Hay un cambio muy trascendental desde la Edad del Bronce a la Edad del Hierro, y ese es el paso de la inhumación a la incineración. Son incineraciones casi siempre individuales, aunque en algunos casos en alguna urna han aparecido restos de 2 o 3 personas, y eso determina luego todo lo que es el campo de enterramiento. Son necrópolis de incineración que se ordenan en un momento determinado, a partir del siglo V, siglo IV
en algunas necrópolis, en calles perfectamente trazadas, incluso con estelas que se han documentado en la zona del Jalón, aquí no tanto. Una vez cremado o incinerado el difunto, los huesos se recogen, se colocan en la urna o directamente sobre la tierra y se entierran. Alrededor de esos restos se colocan los ajuares. Entre esos ajuares siempre me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, ¿por qué las armas? Cuéntanos un poquito qué simbolismo puede tener esto y explícanos lo que estamos viendo, porque es llamativo. Sí, bueno, lo que vemos es una punta de lanza de tamaño medio y un broche de cinturón junto con una cinta de bronce que fue decorativa. Están enlazadas a través de la cinta decorativa. En muchas ocasiones, y sobre todo en las fases antiguas del siglo V, incluso hasta el siglo IV, las armas y los objetos se deforman, se alteran. Las armas había que doblarlas en la forja, no se pueden doblar porque hubieran partido. Es decir, hay un trabajo preparatorio del entierro considerable, ¿no? que llevaría aparejado un ritual que desconocemos. Se doblan y se introducen dobladas y alteradas, tanto que hubiera sido imposible devolverlas a su forma original. Su significado, aunque hay distintas teorías, es muy probable que fuera que del mismo modo que el muerto se ha transformado y no necesita su cuerpo físico de la vida para pasar al más allá, que las armas y los adornos tuvieran o fueran también deformados. Abandono Tiermes por la puerta oeste, también excavada en roca. Dejo atrás la ciudad de los vivos y afuera en algún lugar nos aguarda la ciudad de los muertos, la necrópolis. Las necrópolis fueron muy importantes en las ciudades celtíberas porque gustaron de enterrarse siguiendo ritos muy complejos y elaborados. Hemos revisitado los grandes hechos de los celtíberos, pero ¿quiénes eran? No hay un pueblo celtíbero, sino que hay muchos pueblos que reciben la denominación de celtíberos. Entonces, esos pueblos tienen momentos de mayor expansión y de retracción. Son conquistados por otros pueblos o se integran, forman alianzas con Roma, llegan a pactos con el mundo romano también. O sea, no es una nación celtibérica que está en desarrollo y se enfrenta con el mundo romano, no es ese el panorama, sino pueblos que se van desarrollando, que se enfrentan entre sí, que hacen alianzas y que en un momento determinado se encuentran con los ejércitos helenísticos, Cartago y Roma en la península, ¿no? Su lengua incluía un número importante de variantes regionales. La conocemos en parte gracias a epigrafías bilingües, como los bronces de Botorrita. Estas piezas de bronce se excavaron en la localidad zaragozana de Botorrita. Recogen varias informaciones de gran valor. Hay autores que encuentran concomitancias entre el celtíbero y el protoeuskera. Tenemos noticias de la religiosidad y de los panteones celta y celtíbero por boca de los historiadores romanos. Eran comunidades volcadas hacia la naturaleza, hacia los fenómenos meteorológicos, hacia los bosques, los cursos de agua y las cuevas. Los celtíberos levantaron algunos santuarios en espacios naturales que consideraban sagrados. Es el caso de Peñalba de Villastar, en Teruel. Se trata de un sitio que, según las investigaciones recientes, se considera un lugar sagrado, un lugar de peregrinación, un santuario, pero no un sitio que conserva imágenes de los santos, sino un sitio al que acuden los pueblos celtibéricos y posteriormente romanos de los alrededores a depositar sus ofrendas, a hacer sus votos, a pedir la protección de los dioses. Las inscripciones celtibéricas lo que sí que parecen constatar es la existencia de un lugar en el que se menciona la presencia de dioses no conocidos hasta ese momento en el panteón céltico, y la presencia de determinados nombres de pueblos y de lugares que se interpretan como asentamientos de todo ese territorio. Aquí concretamente se han documentado dioses de los que no se tenía noticia previamente, ¿no? Sí vinculados pues, con dioses con cuernos, los cornutus, en fin, todo ese tipo de manifestaciones que son comunes en el panteón celta, ¿no? Y luego lo que se produce es una síntesis con los dioses romanos, lógicamente una identificación, ¿no?, entre determinados dioses indígenas con los dioses ya más conocidos del ámbito romano. La complejidad de sus creencias puede verse en algunas piezas magníficas como este vaso de los toros.
Es probablemente la única cerámica que conozcamos celtibérica de la provincia de Soria que es narrativa, es decir, incluye dos escenas. En la primera vemos un toro que está quieto y que además es perceptible con facilidad la rotundidad del toro en reposo. Se ven muy bien los cuartos delanteros y traseros, donde se inscribieron unas cruces que insisten en esa sensación de peso y de rotundidad del toro. La cola cae también con un movimiento natural. La cara y la boca del toro se abren de una manera que ya no es tan habitual y parecen querer devorar a un pez que está bajo él. El pez, a su vez, tiene la boca abierta como manifestando la intención de devorar al toro. La siguiente vez o la siguiente escena vemos un toro que corre casi enloquecido, lo cual es perceptible en las aspas con las que se ha conseguido ese movimiento. Las patas ya no se ven, no están, y una rueda en el centro del toro marca todavía más esa sensación de movimiento enloquecido. El pez no está, con lo cual hemos de pensar que el detonante de la transformación que no podemos entender en su significado último fue el pez y que el toro devorara al pez. Hay la cola del toro, en este caso, por encima del lomo del toro parece querer adelantarle, que es algo que ocurre con mucha frecuencia en las cerámicas numantinas. Pero llegaban nuevos tiempos. Tras la victoria de Roma, la Celtiberia se abre por completo a la cultura, la organización y las formas romanas. Cuando ya se produce la conquista militar, a mí me gusta utilizar la palabra disolución. La cultura romana lentamente, la cultura celtibérica, va disolviéndose en la cultura romana. Roma, además, que no impone ni la religión, ni la lengua, ni el derecho, ni prohíbe las costumbres celtibéricas, sencillamente va sobreponiéndose, claro, pues con todo su poderío cultural y civilizador, y desde luego desde la política y el gobierno, ¿no? Hay un intento de asimilación por parte de las propias élites indígenas con las élites romanas y por lo tanto el hablar su lengua no les favorece, sino tienen que hablar en latín. O sea, es el prestigio y la utilidad de una lengua que sirve para todo, para comunicarse, para comercializar, para todo, uniforme, ya no son lenguas diferentes, sino que te entiendes con esa lengua con todo el mundo, lo que yo creo que va llevando a la sociedad a adoptarlo como la lengua normal, porque es más útil, porque es más fácil, porque es la lengua de los conquistadores y es la lengua de prestigio, ¿no? El conjunto de pueblos celtíberos fue paulatinamente integrándose, igual que el resto de pueblos peninsulares, en el gran poder del momento, en Roma. Dicen que Tácito afirmó que tras la caída de Tiermes desaparecía el mundo antiguo. Hoy ya sabemos que ese mundo celtibérico, más que desaparecer, lo que hizo fue diluirse en el gran torrente de la romanización que todo lo inundó. Y terminamos en este graderío rupestre de la ciudad de Tiermes, un excelente ejemplo de ese sincretismo cultural entre lo antiguo y lo nuevo que conformaría esa formidable Hispania romana que hoy conocemos.